id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Mis amados hermanos, venimos hablando de un tema pero muy importante para mí. Quién sabe para ustedes cómo será, pero para mí es muy importante. Yo le comentaba a la pastora que hay cosas que muchas veces uno como cristiano de pronto se olvida. Y uno cree que todo es suavidad, todo es un mar de agua donde todo está bonito, donde todo está precioso. Y hemos venido siendo, como digo yo, hemos venido siendo instruidos en el conocimiento de la palabra desde hace aproximadamente casi como unos 18 meses, más y más, porque hemos intensificado todo lo que nosotros antes no hacíamos de pronto. Nos dedicábamos al culto del jueves, al culto del martes y al culto del domingo. Y hacíamos de pronto una enseñanza a nivel del día sábado. Cuando nosotros entramos en la pandemia, Dios nos colocó a nosotros a hacer un devocional todos los días. Pero fuera de que era un devocional todos los días, había siempre algo de una enseñanza que también aparecía en medio de ese devocional. Y vimos y fuimos verdaderamente, como decir, testigos de algo bonito, que era que nuestros hermanos empezaron a hablar y a analizar el devocional, se llama sojuzgar, y empezaron a darnos unas enseñanzas muy bonitas, muy preciosas, y esas enseñanzas bonitas y preciosas, ¿sí?, fueron cada día creciendo más, y cada uno de ellos se fue magnificando, se fue creciendo en el poder del Espíritu de Dios. Y las enseñanzas eran cada día mejores. Tanto que se llegó un momento en el cual pues, yo tenía que oírlas todas. Tenía que llegar a estar oyendo todas las enseñanzas. La que me faltaba tenía que oírla al día siguiente en la mañana o como fuera. Y también trabajando los devocionales y también trabajando las enseñanzas para que todos pudiesen entender y dándonos cuenta, como decíamos una vez con la pastora, que el nivel espiritual de la iglesia de nosotros estaba cada día creciendo más. Y eso es bonito y es hermoso. Y a uno le da una satisfacción plena de ver que los hermanos están creciendo en el espíritu, están creciendo en el cuerpo, en el alma, y están verdaderamente siendo unos adoradores en espíritu y en verdad. Y es así como nosotros hemos venido en este momento incrementando, lo siento así. Hemos venido incrementando con unas enseñanzas que se han dado en los dominicales y en los festivos, los cuales también se han hecho. Y he llegado a la conclusión de que Dios a nosotros nos ama mucho. Dios a nosotros nos ama mucho. Porque cada día que Dios a nosotros nos demuestra su amor, Él nos enseña cosas más bonitas. Es cuando nosotros empezamos a clamarle a Él y a pedirle, Señor, y nos arrodillamos constritos y humillados, y Él a nosotros nos da aquello del oculto que nadie conoce. Y es cuando tenemos que pedirle al Señor que nos muestre ese oculto que nadie conoce para poderlo llevar a nuestro corazón, a nuestra mente, y poderlo propagar, poderlo difuminar, para que todo el mundo sepa lo que es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros profesamos, ese Dios bonito, hermoso, precioso. Entonces, bueno, mis amados hermanos, el tema del domingo, y este tema se llama Misterio de la Iniquidad. Hablábamos con la pastora y la pastora me dijo a mí que por qué no profundizaba en determinadas palabras que son importantes porque son la base y el fundamento de este misterio que nosotros tenemos que tener para poder nosotros saber por qué las cosas se están dando. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, ¿sí?, más el pensamiento de Lucifer torcido dentro de su corazón produce algo espiritual que origina lo que se llama maldad. Entonces, si nosotros sabemos que esa maldad que viene de aquello de lo oculto, de ese misterio que se llama iniquidad, es el origen de él es Lucifer. Es aquel que fue creado por Dios, que se revestía de gran belleza, que tocaba tamboriles,
que todo el tiempo estaba dispuesto a adorar al Señor, que todo el tiempo estaba dispuesto y tenía que estar dispuesto para poderlo adorar y alabar en todo instante, que tenía que verlo a Él en gloria, que tenía una vestidura especial, que eran unas piedras preciosas que nadie más las puede tener, pero le falta una piedra de las 12, que es el pectoral, ¿cierto? 3 piedras de las 12 que cubren el pectoral del sacerdote Aarón. Entonces, así como Dios nos va mostrando a nosotros ese caminar, y nosotros empezamos a ver que el origen de la maldad, que es ese Señor, en Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 18, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, con la iniquidad de tus transgresiones, en ti se halló maldad. Entonces, esa maldad que él tuvo, ese querer atrapar, querer coger, que es lo que muchas veces a nosotros, mis amados hermanos, nos sucede también. Nosotros a veces vamos pasando por una denominación, una iglesia, y miramos para adentro y vemos esa iglesia repleta de hermanos, y nosotros a veces sentimos como una congoja en el corazón. Pero ya Dios nos ha enseñado que eso no es lo que es, porque Dios lo que quiere es que nosotros que crezcamos en espíritu y en verdad, que nosotros seamos unos adoradores de Él porque lo conocemos a Él. Yo creo que, como yo le comentaba a la pastora, le dije, no es por orgullo, no es por vanidad, pero yo pienso en todo lo que nosotros predicamos y lo que hemos hablado. Yo pienso que nosotros tenemos una revelación de Dios tan bonita, tan agradable, tan perfecta, ¿sí?, que es la que nos permite que nosotros podamos hablar, pero que también nosotros no sintamos ningún orgullo ni nada, porque supuestamente nos creemos algo. No, Dios en nosotros no permite, nosotros somos todos humildes. Es más, la persona que quiera que nuestros audios, que nuestros videos se los obsequiemos, con mucho gusto se los vamos a obsequiar. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos buscando ningún emolumento. Dios a nosotros nos ha dado, gracias a Dios, nos ha dado la forma de podernos mantener. Nos ha dado el alimento, nos ha dado todo. En tiempo de pandemia nos bendijo, gracias a Dios, y por eso estamos aquí, llevándonos a entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos aquejan. Óigame bien, hay muchos problemas que a nosotros nos aquejan, pero es Dios el que a nosotros en este momento nos está llevando, dentro de este contexto de esta explicación del misterio de la iniquidad, saber por qué nosotros tenemos esos momentos. ¿Por qué nosotros le oramos al Señor y por qué a veces no oímos la respuesta de Dios? ¿Por qué nosotros a veces le oramos a Él y se demora un tiempo? Y a veces algunos hermanos han entrado en la duda, han entrado en la incertidumbre, han entrado en determinadas cosas, pero es Dios quien quiere que nosotros cada día conozcamos más de Él para que podamos resolver esos problemas de duda, los podamos resolver porque están escritos en la palabra. La palabra misma se explica, la palabra misma se dice. Entonces la maldad es la semilla satánica que origina todo mal y se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a la verdad de Dios. A la verdad de Dios, que es justicia, amor y todo lo que de Él viene. Todas las enseñanzas, todas las leyes, todo, como dice, todo lo que Dios tiene para nosotros, ahí está. Entonces, ¿quién se opone? Se opone esta semilla que el enemigo quiere meter en nosotros, que más adelante vamos a hablar cuando hablemos de la semilla de cizaña, que es cuando llegan y están los labradores sembrando, y en la noche, cuando están todos dormidos, viene el sembrador de la semilla de cizaña y la siembra. Y al día siguiente van los labradores y se dan cuenta de que hay mucha parte sembrada de su labranza de semilla de cizaña, que es la semilla de maldad. Amén. Entonces, luego se impregna en el espíritu del ser humano en el instante mismo de la concepción. Óigame bien,
cuando se está uniendo el gameto masculino con el gameto femenino, toda información o toda herencia espiritual de maldad es generada, y siendo esa la raíz de la maldad o lo que llamamos iniquidad. Empieza usted a hacer cosas que ni siquiera se da cuenta. Porque porque yo hago esto, porque yo quiero tal cosa, porque yo anhelo, porque a veces no anhelo sino deseo, porque yo deseo a veces, sí, tales cosas cuando no tengo por qué desearlas, y la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos por qué tener ese tipo de deseo, que nuestros frutos, o sea, todo lo que nosotros produzcamos es frutos de bondad, ¿sí? De fe, de todos los frutos, de los elementos de los frutos. Es ese cordón umbilical, mis amados hermanos, que graba toda la información o herencia espiritual para las siguientes generaciones, donde se graba todo ese legado torcido. Óigame bien, torcido, no es un legado. La cuenta es cuando el cordón umbilical, en vez de tener una vuelta, tiene 3 vueltas y es causante de muerte. Entonces, para nosotros ese cordón umbilical es causante de muerte, de nuestra muerte espiritual. Entonces, nosotros ese cordón umbilical, o sea, esa herencia espiritual, se la estamos entregando ¿a quién? A nuestros hijos, los cuales, si de pronto en un momento dado no se dan cuenta de lo que están viviendo, de lo que están en ese momento teniendo dentro de sí, también se lo entregan a sus nietos, y los nietos a sus bisnietos. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17 versículo 1, dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está ¿dónde? En la tabla de su corazón. Amén. Entonces, lo que nosotros empezamos a hablar de algo que se llama el cuerpo de pecado, o sea, así como existe un cuerpo de Cristo, también existe un cuerpo de pecado, aquel engendrado, aquel manifestado, aquel que el enemigo lo ha hecho que conciba en nosotros. Aquellos que no han buscado al Señor. Óigame bien, estoy hablando de los que no han buscado al Señor y de los que aún están la mitad por fuera y la otra mitad por dentro. Ese cuerpo que está formando parte del hombre y afecta de esta forma la estructura de sus pensamientos, comportamientos y aún el estado de salud de lo físico de su cuerpo. O sea, piensa, actúa, se comporta, tiene un carácter, ¿sí? Y además de eso tiene una afección en su cuerpo. Entonces, cuando empezamos a tener determinadas enfermedades que no comprendemos, que vamos donde el médico y el médico le trata de ubicar, hace los exámenes y le dice: señora, pero yo a usted la veo bien, no tiene ninguna enfermedad y usted sabe que está enferma. Entonces, cuando tiene que buscar, ¿qué? La clínica llamada Iglesia Cristiana. Esa clínica llamada Iglesia Cristiana, para que nosotros, aquellos que estamos en la revelación del poder del Espíritu de Dios, podamos hacer una sanidad sobre esa persona. Una sanidad no solamente en el cuerpo, sino una sanidad también en el alma y en el espíritu, porque también ocupa esos espacios que más adelante vamos a mirar. Amén. Ensuciándolo todo. Eso lo ensucia todo. Yo les comentaba el domingo que si no habían visto la propaganda esa del coronavirus, cuando se contaminaba, cuando empezaba, cuando caminaba todos, que cogía las manos, ¿sí? Los cubiertos y las llaves y todo. Entonces, esa iniquidad está ligada ¿a qué? Esa iniquidad está ligada, mis amados hermanos, a la oscuridad, a las tinieblas. Y es aquella parte donde se cuelgan todas ¿qué? Las maldiciones que vienen del pasado. Es la misma área donde se localizan legalmente las bases de enfermedades que se heredan de padres a hijos, a nietos y a bisnietos. Y que nuevamente repetimos de nuevo, si no nos damos cuenta. Entonces es necesario que nosotros empecemos a vislumbrar este tipo de maldad y este tipo de pecado, para que si de pronto a nosotros aún nos falta sacar algo, porque cuando Dios le coloca a uno que empiece a hablar de algo es porque Dios necesita que nosotros saquemos algo. O sea, hay algo en nosotros que de pronto en un momento aún no se ha abierto esa puerta, y Dios quiere que se abra esa puerta para que salga todo eso que aún falta salir. ¿Para qué? Para hacer vasos transparentes, vasos fragantes,
y vasos llenos del poder del Espíritu de Dios. Amén. Y es así como ese fenómeno, o sea, esa maldad, esa iniquidad es la que no permite, amados hermanos, que nosotros podamos recibir la plenitud de las bendiciones en Dios. Tenemos una iglesia bendecida por el Señor, tenemos unos hermanos todos bendecidos por el Señor, pero esa plenitud no ha llegado. Algo hace, algo falta, algo tenemos que ver. Y por eso es que Dios a nosotros nos lleva para que nosotros empecemos a buscar qué tenemos en nosotros que nos lleva a que nosotros no podamos ser plenos en Cristo Jesús. Porque el querer como el hacer, Dios lo ha colocado en todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos que pedirle a Él para que Él nos diga qué es lo que permea el corazón del hombre para colocar todos estos tipos de deseos. Qué es lo que permea el corazón y el alma del hombre para que nosotros podamos entonces ir a ver, a buscar, a defender, a atacar, a defendernos. Pero no somos nosotros los que nos defendemos, es Dios, es Jesús, y es el Espíritu de Dios el que hace la guerra por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que eso aflore, hacer que eso se desenraice, para que el Espíritu de Dios queme esa raíz, para que el Espíritu de Dios queme esa raíz en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y que nosotros podamos ver que esa raíz es enraizada y nosotros podamos entrar verdaderamente en la plenitud de Dios. Entonces es una fuerza irresistible, mis amados hermanos, que muchas veces arrastra a personas aparentemente buenas a cometer pecados abominables. Por esto, llegados a cierta edad, les aparece un deseo incontrolable de hacer lo malo. Yo les comentaba a ustedes una vez de un amigo que tuve, que tenía una edad mayor, que vivía con su familia contentos y felices, contentos, ¿sí? Y los hijos eran profesionales y él era una persona contenta, su esposa era una buena esposa, en todos los sentidos. Y a este señor le dio por enamorarse de una muchacha ahí, una china. Cuando fui a mirar a qué era, una desdentada, no le faltaban los dientes, le faltaba, o sea, y hablaba, pero hablaba bestialidades. Y es así como él ni siquiera se daba cuenta de eso. Y ese pecado que una vez que lo arrastra a él, llevándolo a que aparezca incontrolable a la edad que él tenía, no es solo donde se introduce el maligno oponiéndose a la justicia divina, sino es causa de que Dios lo lleve a un juicio. O sea, no solamente entró esa persona, entró esa persona a ser ocupada por pensamientos, por deseos, por cosas malignas, sino que en la medida que él entró a hacer eso, el juicio divino de Dios también entra a castigarlo, y entra en un proceso, tanto él como esa persona con la cual vive, y es un continuo choque en la rectitud de Dios, que Dios lo que quiere es alinearlo a él. ¿Por qué? Porque ya lo tuvo, no quiere soltarlo tampoco, no quiere soltarnos, él tampoco quiere soltarnos, pero muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento que la palabra de Dios nos da para poder nosotros entrar en ese proceso de rectitud. ¿Sí me entienden, mis amados hermanos? Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, la palabra de Dios dice: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces es cuando nosotros entramos a ver que el juicio de Dios, que la palabra de Dios empieza a manifestarse también en él, y empieza esta persona a entrar en un juicio, a entrar en una prueba, a entrar en una tribulación, a entrar en un desierto. Y la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice de la siguiente forma: porque yo soy Yahweh, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. O sea, Dios está hablando de aquellos que aborrecen a Dios. Si aquellos, acuérdate que una vez hablábamos de que hay 3 cosas de las cuales Dios ve en los hombres. ¿Sí? La primera es cuando yo odio a Dios. La segunda es cuando yo no lo reconozco a Él. Y la tercera, no recuerdo muy bien, es cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros de esas 3 cosas que Dios perdona para que nosotros podamos entrar en el proceso con Él. Amén. Ya tenemos que el efecto del pecado es no un fruto, sino la obra de la iniquidad, ¿cierto? Es la obra de la iniquidad, tanto superficial y visible, de algo que está arraigado en el ser humano, que viene creciendo. El pecado crece, el pecado cada día se hace más fuerte. Si nosotros miramos la semilla de mostaza, también igual como la bendición de Dios, como la fe en nosotros, también crece, y al crecer se vuelve un arbusto. Pero si sigue creciendo se vuelve un árbol tan grande, donde pueden anidar los pajarillos y donde pueden anidar las aves del cielo. Eso lo dice la palabra. Así también crece esta semilla de maldad. Crece en cada uno de nosotros, dando tallos, dando hojas, dando flores, dando frutos, y siendo la iniquidad es la verdadera raíz, siendo este lugar donde se debe colocar ¿qué? El hacha para poder arrancar completamente esa raíz, arrancarla. Es como cuando usted coge el tallo y la arranca con toda su fuerza. La gran mayoría de los hermanos, de los creyentes, confiesan sus pecados a Dios, pero no han pedido que borre sus iniquidades, mis amados hermanos. Nosotros aún no le hemos dicho al Señor, muéstranos nuestras iniquidades para nosotros poder sacarlas a flote. Para poder, entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios empieza, saca esta silla a la puerta, saca la otra silla, y nosotros empezamos a decirle, Señor, yo tenía todas estas cosas, no podía creer. Siendo la causa de la continuidad de las maldiciones, tanto financieras, como la destrucción de hogares, como las separaciones, como aquellas enfermedades como el cáncer, aquellas enfermedades como las enfermedades reumáticas, ¿sí? Donde a veces nosotros vamos a la presencia del Señor y oramos por esas personas, y esas personas son sanas, hay sanidad en ellas, pero van donde el médico y el médico le dice que esa enfermedad no tiene cura, y ahí en ese momento esa persona entra en una angustia, en una desolación, en una tribulación. Cuando esté hablando de la doctrina de Satanás, cuando esté hablando sobre la parte que Satanás produce en nosotros los creyentes, empezamos a darnos cuenta de que esa ansiedad Dios la corta rapidito, pero nosotros somos las que la llevamos más allá, y empieza a aparecer otra cascarita, ¿cierto? Y es así como nosotros entramos. No es lo mismo el fruto que la raíz, mi amado hermanos, ni lo que se da luz. Es por eso que Dios no solo vino a vencer el pecado, también vino a deshacer todas las obras de maldad. En Éxodo 34, versículos 6 al 7, Dios dice así: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Le quiero recordar que esto era cuando Dios iba pasando por el lado de la peña donde estaba Moisés, en el rescoldo. 34, 6, 7. Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por eso, Dios ama al pecador, pero Dios no ama al pecador, mis amados. Dios lucha por el pecador, Dios lucha por todos nosotros. El anhelo de Él, yo creo que el anhelo de su corazón, grande, es que todos fuésemos unánime juntos a la presencia de Él, allá en la Jerusalén celestial. Por eso es que Dios a nosotros nos quiere enseñar, mis amados hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, Él quiere que nosotros escudriñemos
que escudriñemos nuestros corazones, que entendamos la maldad que hay de pronto en nuestros corazones sin darnos cuenta, que entendamos de pronto ese orgullo, que entendamos de pronto esa prepotencia, que entendamos de pronto todo aquello que muchas veces nosotros tenemos que ir a nuestro pasado y revisar un poquito y mirar qué ha pasado con mi vida. Y de esa forma poder, o si no, ir a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, y Él nos trae, sí, en una peliculita nos dice todo, y aparece todo, y tenemos que darle las gracias a Dios. Jesucristo murió por nuestra libertad total. Él pagó un precio por todos nosotros, para que entremos en total plenitud en Él, no solo en el perdón de pecados, sino en la redención de cada parte de nuestra alma, cuerpo, integralmente. En Isaías 53, versículos 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dígame bien, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Fuera de eso, fue molido. No solamente fue herido por nuestras rebeliones, sino que fue molido por nuestras iniquidades. O sea, fíjense lo que causa la iniquidad en el cuerpo de Cristo, que causa la iniquidad en Jesucristo. El castigo de nuestra paz, o sea, nuestra paz la perdimos, mis amados hermanos, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, todo eso cubre la sangre del Cordero Celestial. Todo eso lo cubre la sangre del Cordero. Pero en Isaías 53 habíamos hablado de que 53, 4 y 5. Ahora vayámonos al 10, 11. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, ¿sí? O sea, lo llevó a un quebrantamiento, lo sujetó a padecimiento. Cuando yo les hablé a ustedes del misterio de la voluntad de Dios, acuérdense que les hablé que hubo una reunión entre Jesús, Abba Padre y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿a quién le tocó? A aquel que pronunció. Digo, como usted fue el que pronunció, entonces usted es el que tiene que ir. ¿Sí? Digo, ¿ve? ¿Qué pasó? Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, como usted pronunció eso, entonces usted tiene que ir a resolver el problemita. Entonces, cuando entonces Jesús, miremos, hay dos cosas: Saúl y Saulo. Saúl en el Antiguo Testamento y Saúl en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Saúl, ¿qué fue? Un rey, ¿sí?, escogido por los príncipes, por los abuelos del pueblo de Israel, y que a Samuel. Y le tocó a Samuel ir a ungirlo, pero no lo ungió como se une el Espíritu de Dios. Entonces fue y lo ungió, ¿sí? Y después de ser el rey, ¿qué cosa? Y estar en la presencia de Dios, ese rey, después se volteó, ¿sí? ¿Ve? Se volteó, así como se voltean las tortugas cuando usted las persigue. Entonces se volteó. ¿Y qué le pasó? ¿El otro quién es? El otro, en el Antiguo Testamento. ¿El otro en el Nuevo Testamento quién es? Saulo. ¿Saulo qué hacía? Saulo llegaba y perseguía a los cristianos. Él tenía un concepto de su religión. Él tenía un concepto de sus cosas. Él creía que por las obras que él hiciera, él iba a ser redimido en los cielos. Y él sabía que había una salvación. Él la conocía. Y él entonces, ¿qué hizo? Fuera de que fuera malo, entonces cuando iba en el camino de Damasco, Jesús vino sobre él y le dijo: bueno, ¿por qué me persigues? Y se convirtió en aquella persona, ya no como el rey Saúl, que se cambió a lo malo, sino se cambió, fue a lo bueno. Y fue el que nosotros nos trae todo ese conocimiento del misterio de Dios, el misterio de la sabiduría de Dios, el misterio de la salvación, el misterio del evangelio, el misterio de la piedad. Todas esas cosas nos las trae el apóstol Pablo. Entonces fue así como nosotros empezamos a darnos cuenta de que había un Dios todopoderoso. Pero también habíamos hablado hace como unas 3 o 4 charlas de el Levítico capítulo 16, cuando estábamos hablando de primera de Juan capítulo 5 versículos, ¿qué fue? 7 y 8, 8 y 9. Entonces la palabra de Dios dice: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, vil
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto, a Azazel, por mano de un hombre destinado para esto. Esto, mis amados hermanos, es como un preámbulo, porque ya lo había dicho en la pasada, pero entonces es un preámbulo para que empecemos a ver el fundamento de todos nosotros, porque es que a veces nosotros hablamos de algo, por decir, hablamos de maldad, sí, pero no decimos cuál es la raíz de la maldad y qué nombre es, si es hebreo o es griego, si la maldad nació en el Antiguo Testamento, o sea, en el Pentateuco, o sea, en la Torah, o la maldad de pronto nació solamente en la palabra de los griegos, o sea, son una palabra que dicen los griegos. Entonces, miremos una cosa. Hablemos de iniquidad en el concepto griego, que es anomia y anomos, que es no estar sujeto a la ley, que es hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, que es también transgresión. Cuando no cumplimos las leyes, las transgredimos, las cambiamos, que es iniquidad, que es infracción, que es igual al pecado en su peor extensión. En Isaías 53:5, la palabra de Dios dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego todos nosotros nos hemos extraviado, mis amados hermanos. ¿Para dónde camina cada uno? Entonces es cuando Dios empieza a mirar y a vernos, y Él empieza a buscarnos. Hay una parte de la palabra donde dice que Jesús, o sea, el pastor, iba con sus ovejas y de pronto se le descarrió una. ¿Qué hizo Él? ¿A Él no le importó la una? No, se fue, dejó las 99 en un sitio, Él sabía en qué sitio, y se fue a buscar la descarriada. La descarriada la trajo, le limpió las heridas, ¿sí? Le cubrió con vendas sus paticas, ¿sí? La pierna quebrada, como dice la palabra, creo que es Jeremías. Y es así como Dios verdaderamente está detrás de nosotros. Él está detrás de nosotros. Él está pendiente de todo lo que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros sepamos las cosas para Él poder sacarla, para poder quemarla. Pero si nosotros no la llevamos a la presencia del Señor, no la llevamos a la presencia de Dios, dígame si nosotros podemos ser libres de ese pecado. No somos libres, porque Él está esperando que nosotros pidamos, clamemos por esa, para que nosotros seamos limpios. Amén. A veces pensamos que solamente cuando llegamos y de pronto decimos, no, eso a nosotros no nos pasa nada. Nosotros ya estamos, somos, ¿qué? El líder, somos de pronto el pastor, el predicador, la pastora, ¿sí? ¿Y nosotros qué? Y la palabra de Dios dice, cuídense mucho, ¿sí? Porque aquel que está de primero puede caerse. Y es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta, ya que sin darnos cuenta caemos en el error y por lo tanto nos entregamos a un estilo de vida que sin darnos cuenta se vuelve pecaminoso. Creemos que estamos bien, creemos que de pronto tenemos cosas. Por ejemplo, a mí se me ocurrió hoy hablar sobre la parte del orgullo, ¿cierto? Esa persona tal, mire, y alguien me reprendió, ¿cierto? Y después me dijo, no, es que estaba tomando el pelo. Le dije, no, yo lo sentí como una reprimenda. Porque uno a veces, sin querer, sin darse cuenta, uno dice cosas. Uno dice cosas. Y uno tiene que mirar lo que dice. Y uno tiene que saber lo que uno dice. ¿Para qué? Para que uno vaya a la presencia de Dios, allá en lo oculto, y decirle, papito Dios, perdóname por esta palabra, por este y esto y esto. Para que no haya para que no empiece a salir esas raíces. Para que no empiecen a meter y a meterse y a meterse hasta que en un momento dado ya no lo podemos quitar. Es así como hay dos caminos, mis amados hermanos. Tenemos dos caminos dentro de la parte de la iniquidad. El primer camino es que nos demos cuenta de ese pecado, como les he dicho, y que vayamos a la presencia de Dios en una oración y le pidamos al perdón
y verlo por ese mal que él tiene. O sea, que Dios nos muestra a nosotros qué tipo de mal, qué tipo de enfermedad él es, ¿sí? Y por qué ese mal se ha convertido en nuestro Dios. Y es por eso que en Romanos capítulo 6, versículo 14, la palabra de Dios dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo ¿qué ley? No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. O sea, nosotros hemos sido ungidos en la gracia de Dios. Fíjese que Satanás estaba con el Abba Padre en una reunión allá en lo alto, en los lugares celestiales, y ¿qué le dijo Dios a Satanás? Fíjate, mi siervo Job, tal cosa, tal otra. Y el otro que le dijo: pero es que si usted no me lo deja tocar, yo voy y lo rodeo, yo lo estoy visitando, yo le estoy poniendo por aquí una cascarita, yo le pongo otra, ¿sí? Pero él no ha querido, porque él ha seguido fiel a usted. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Dios buscaba la fidelidad de Job. Pero también Dios buscaba algo más en Job. Mis amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Es esto lo que Dios también busca en Job, que somos nosotros. Él busca que nosotros reconozcamos, que nosotros veamos la magnitud del poder del Dios que tenemos, fuera eso de la creación de ese Dios que tenemos, y además de eso que nosotros vislumbremos la gloria de ese Dios. Vislumbremos la gloria de ese Dios. Que en cualquier cosa que yo haga, que en cualquier cosa que yo me meta, ahí está la gloria de Dios. Ahí está reflejado el papito Dios. Ese papito Dios que es el que evita que nosotros entremos en el pecado. Ese papito Dios que nos limpia, porque lo dice en Jeremías capítulo 33, versículo 8. Dice: y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Quién nos va a limpiar? ¿Somos nosotros los que nos vamos a limpiar? No, mis amados hermanos, es Dios el que nos va a limpiar a nosotros. Entonces tenemos que ir a la presencia de Él. No tenemos que quedarnos encerrados y ensimismados, sino ir a la presencia de Dios. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que venir a la iglesia? Porque es un compromiso. Óigame bien, es un compromiso de cada uno de nosotros. Cuando usted decide entrar en el reino de los cielos, cuando usted decide entrar en el reino de los cielos, es como si usted se fuera para Estados Unidos y usted se pone a caminar con un carro como a usted le importa, como a usted le dé la gana. ¿Y quién lo coge ya? Lo coge una ley, una justicia, y le dice: venga para acá. Usted tiene que cumplir las normas de este país. Nosotros tenemos que cumplir las normas que tiene Dios escritas en su palabra. Son normas. En Deuteronomio capítulo 28 dice que si nosotros cumplimos y rezamos todo, tendremos la bendición. Son nada más 14 versículos. Pero si usted, mi amado hermano, no cumple esas normas porque está en iniquidad, porque a usted no le importa la ley de Dios, porque ¿qué pasa? No, es que yo aquí me encapucho, cojo un escudo, ¿sí? Y me vengo contra la ley. Entonces yo soy un transgresor de la ley. En ese momento, ¿él qué hace? Él me dice a mí: mire, ahí tiene usted desde el versículo 16 hasta el versículo, creo que es el 28-30, donde habla de ¿qué? Habla de úlceras que no tienen curación, habla de que no le crece a uno la tierra, todo el tiempo está seca, ¿sí? que las reses pierden la cría, ¿sí? que una mujer de pronto entra en aborto, una serie de cosas que entran por esos pecados. Y ahí está la palabra, está escrita. Y es lo que dice Dios. Dios lo que dice es: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y en Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces tenemos que entender todo esto. La palabra, ya habíamos hablado de la palabra en griego, que significa iniquidad. Ahora vamos a hablar de la palabra en hebreo,
vamos a hablar entonces de 4 elementos. Vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de la pena que produce ese pecado y vamos a hablar de la iniquidad en hebreo. Entonces hablamos como pecado. Como pecado se escribe la palabra awen, A-W-E-N, y el número para buscarlo es 205. Es esa debilidad, ese dolor, esa pena, esa ausencia de todo lo que tiene valor. Es cuando yo no veo valor en lo que Dios hace. Es cuando a mí no me interesa para nada lo que Dios hace. Pero esa carga es una carga o una dificultad penosa, pero yo lo veo así. Y en el Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. El otro término se llama Aksham, A-S-H-A-M, con un apóstrofe antes, que es, ¿cómo es que llama eso? Una yo. ¿Listo? ¿Qué significa pecado? ¿Qué significa transgresión? ¿Qué significa ofrenda por la culpa? ¿Qué significa culpa? ¿Y qué significa culpa debido a una ofensa? En Génesis capítulo 26:10, Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, pues dijiste que era mi hermana. Entonces ese pecado que Isaac estaba haciéndoles creer que era la hermana, Isaac, este es Isaac. Génesis 26. De pronto también puede ser Abraham. ¿Sí? Y dice, e Isaac le respondió. Es como nosotros miramos, a veces nosotros cometemos errores, a veces nosotros hacemos cosas en nuestra vida que llevan a que otro peque. Por ejemplo, vestimos pantalones calientes. ¿Sí? De pronto sonreímos y acariciamos a la persona con una sonrisa y una forma de mirar. Entonces, todo eso es que lo que pasó con estos egipcios. Claro, ellos miraban a esa mujer era muy hermosa, Rebeca. Dice la palabra que era muy hermosa. Entonces, imagínense usted cuando llegó allá y esos egipcios todos, no. Y es por eso que nosotros, también significa compensación que se paga para satisfacer al damnificado. Esto es abono. En Números capítulo 7, versículo 8 dice: y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y otra cosa también significa a nivel de Levítico capítulo 5, versículo 18. Recuerda que el Levítico es sobre las ofrendas, donde tenemos que ofrendas por el pecado, ofrendas por la paz. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto será para él. Estamos hablando que la paga del pecado para satisfacer al damnificado. Entonces ahí también recibe el sacerdote esa paga de pecado de aquella ofensa que alguien hizo y que Dios lo manda a que vaya y pague la ofrenda, de la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote le haría expiación por el yerro que cometió por ignorancia. Hay un pecado por ignorancia también, lo habíamos hablado en el día domingo, ¿recuerdan? Y aquí en Levítico 14, versículos 12 al 13, dice: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lodo de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida para Yahweh, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el cordero por el pecado y el holocausto, y en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Ahora miremoslo, lo habíamos visto como pecado, ¿cierto? Ahora vayamos a la segunda parte y miremoslo como daño, como queja, como fruto, o mejor como una obra dada por el pecado. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos? Él en este momento ya no es Awon, sino es Amal.
la Yob, ¿sí? Y Amal. 5.999. Significa mal, significa pena, significa infortunio, significa daño, significa queja, significa maldad. Es un trabajo. Cuando está relacionado con el arábigo, que es Amila, es un trabajo muy arduo, es demasiado fuerte, es un trabajo que lleva al cansancio y a la muerte. Cuando está relacionado con el arameo, que es Amal, que es cansarse, pero no este arduo trabajo, sino que muchas veces llegamos rendidos de estar haciendo un trabajo. Yo siempre le pido al Señor, no trabajo, sino que me dé una labor. Yo quiero labor, porque es que el trabajo significa que yo tengo que arar la tierra que tiene espinos y cardos. Cuando yo estoy en el camino del Señor, yo no tengo por qué ir a arar esa tierra. Yo tengo por qué es labrar la tierra. ¿Sí me entendieron? Cuando yo voy a arar la tierra, el arar la tierra está reseca, está toda pelmazada, es puros bojotes, no puedo casi. Pero cuando voy a arar la tierra, es cuando la tierra está blanda, está permeable, está permisible, es algo que se puede manejar. Y así es la labor de cada uno cuando lo hacemos en esa forma. Es una labor que tenemos que decirle al Señor, Señor, que sea una labor. También significa sufrimientos, problemas que el pecado causa al pecador, o los problemas que provoca también a los otros. Por decir, el pecador de pronto entra en una crisis financiera y no consigue para comprar alimentos. ¿A quién le está trayendo el problema? A la familia, ¿sí? Y también a él le está trayendo porque él se carga en su conciencia. Y él tiene que buscar cómo darle a la familia. Eso también significa amar. ¿Sí? Entonces dice Jeremías 20:18, dice, ¿para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Entonces, si uno se da cuenta de esto, uno tiene que empezar a sojuzgar la palabra en Génesis capítulo 4 y ver, o en Génesis capítulo 2, y ver cuál es la maldición y que esa parte nos lleve a que nosotros nos enseñoreemos de la labor y no del trabajo arduo que tiene la maldición del pecado, la maldición por el pecado de Adán y Eva. Amén. Ahora vayámonos a mirarlo. O sea, ya lo vimos como una pena, como un infortunio, como un trabajo relacionado con algo fuerte, como un trabajo relacionado con algo suave. También lo vimos como un problema y sufrimiento que ese pecado trae para el pecador y que también trae para aquel que esté alrededor del pecador. Es así como entonces vamos a entrar a ver iniquidad. Iniquidad en hebreo significa awon. La Yob más awon, A-W-O-N, 5.771. Su raíz viene de awad, que es aquella persona que permanece doblegado, ¿sí? Que permanece doblado, que permanece torcido, que es pervertido. Entonces, esa raíz de perversión, esa raíz de torcimiento, en arábigo, agua, quitémosle ya el om, se llama torcer, se llama doblegarse y es desviarse del camino. Cuando usted se desvía del camino, mi amado amigo. Awon significa injusticia, falta de equidad, hostilidad. ¿Cuántas veces nosotros estamos en algún sitio y de pronto sentimos que alguien es hostil con nosotros? Nos mira feo, nos trata de sacar, nos responde mal. A veces si es un mesero, le sirve a uno la comida así, se la tira por encima y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y es cuando uno tiene que empezar. En ese momento significa pecado como perversión de. Puede ser pecado como perversión de la vida, que es cuando nosotros nos apartamos del camino correcto. Entonces esa iniquidad nos lleva a nosotros a apartarnos del camino correcto, mis amados hermanos. Cuando de pronto la verdad viene a nosotros y nosotros no la reconocemos. O sea, somos inicuos y no reconocemos la verdad. Esa verdad no reconocida es la que nos lleva hacia un camino que se llama el error. ¿Ves? La mentira. Y entramos en ese proceso.
Cuando ese pecado como perversión, como pecado nos lleva a que nosotros pervertamos pues, la voluntad, o sea, ya la voluntad no es de Dios, ya la voluntad no es hacia el Creador, que nos lleva a ser desobedientes, a llevar una falta de rectitud con respecto a la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? Cuando nosotros unimos esta palabra, amar o agón, cuando lo unimos con hatak, J-A-T-T-A-T, apóstrofe T, eso es igual a pecado. Entonces ya el fruto, o perdón, la obra de eso es un pecado. La suma de eso es un pecado. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Cuando se une a Pescha, o sea, Pescha es igual a una transgresión. ¿Entendió? Entonces hay un pecado como tal y hay un pecado como transgresión. En Isaías 43, 24 dice la palabra de Dios que no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciasteis con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Ya veis, nosotros le cargamos los pecados al Señor Jesús. Me fatigaste con tus maldades. Entonces siempre le iban cogiendo la barbita, por eso es lo mejor no tener barba. Mejor no tener barba, afeitarse. Vayámonos entonces a mirar lo que es la cubierta de Dios. Es algo muy importante, es la propiciación divina. En Proverbios capítulo 16, versículo 6, la palabra de Dios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, ¿qué tenemos para corregir el pecado? Ser misericordiosos y ser verdaderos, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos para apartarnos del mal? Cuando empezamos a tener temor de Jehová. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Agón significa castigo por la iniquidad. Bueno, entonces vayámonos ahorita a Nacha, que es un complemento de agón y que sirve, es el complemento de cargar, de llevar, así como hablaba Isaías. Ese es Nacha, llevó nuestras cargas, llevó nuestras culpas. Y Racha es otro término hebreo que significa malvado, criminal, ruin, culpable, agitador, desasosiego. La palabra de Dios dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso está en Isaías 57, 21. Ser malvados, agitadores. Entonces, si nosotros miramos qué pasó en este año que empezamos, con esas personas que venían a decir que ellos venían a hacer bloqueos para un beneficio, para. Y resulta que eran unos agitadores, eran unos malvados, eran unos llenos de pecado, eran unos injuriosos, eran alguien que era criminal, que eran ruines. A veces uno no sabe si de pronto los que murieron fueron baleados por el ejército o por la policía o fueron baleados por ellos mismos. Entonces uno no sabe. Entonces, como uno no sabe, lo mejor es ir a la presencia de Dios. Puede ser culpable de un crimen. Puede burlarse del juicio. Algunos se burlan del juicio. Lo que le pasó a esta china que decidió romper todas las cosas del Transmilenio. Y fuera de eso salió Oronda en un video. Y cuando le pusieron las manitas encima empezó a llorar y a decir, y entonces toda la gente ha empezado a decir que pobrecita. Pobrecito cocodrilo. Bueno, listo. Puede también significar, hatá significa pecado, culpa, pecado, purificación. También significa camino o estilo de vida. O sea, puede en un momento dado usted tener un camino, por decir, nosotros estamos aquí en la iglesia de Dios y de pronto decidimos irnos para el camino de afuera. Así que nos gustó más esa perla preciosa o ese brillante que brillaba pero que después no brillaba. Es también apartarse del pecado, ¿cierto? Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, y con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel.
Puede significar también ofrenda por el pecado, mis amados hermanos, lo que leímos en Levítico capítulo 4 y capítulo 5. Es que leímos la ofrenda por el pecado, así el cordero. Ahora hablemos de concupiscencia. No se encuentra como tal en hebreo, pero sí está en griego. En griego está concupiscencia, que se llama epitumía. ¿Se pronuncia así, Anita? Epitumía. ¿Listo? 1939. Es un intenso deseo de cualquier tipo, los cuales llevan algún adjetivo. Puede también ser como un buen deseo. Puede ser como lo dice en Lucas 22:15. Y él les dijo: en realidad he deseado mucho el celebrar este seder antes de morir. Eso está en la Biblia de K2. Y en la Biblia que yo leo, ¿sí?, en la BTX. Y les dijo: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca. O en Filipenses, 1:22-23. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera, no sé entonces qué escogeré. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de soltar amarras y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y en todos los otros pasajes tiene significado malo. Ya epitomía es malo, tiene sentido malo. Vayámonos a Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias. Por lo tanto, vayámonos a la Biblia del K2. Dice: por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos, y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas y han vuelto a sobrevivir. Fíjense cómo es. Como dice que nosotros no teníamos por qué entregar nada de nosotros. Nada, ni siquiera ni las pestañas ni un cabello de nosotros. A esos malos deseos expresados en la carne, pero también puede reflejarse en las emociones del alma. La tendencia natural a hacer lo malo. No necesariamente tienen que ser ruines e inmorales. En Efesios capítulo 2 y 3. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora está energizado en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Fíjense que nosotros, aquí está hablando, el predicador está hablando que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que anduvimos en otros tiempos. Señor, no traiga a memoria todo lo que nosotros hicimos, porque nos pondríamos uchi. Según la tendencia de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad. O sea, no está solo el mundo, está el príncipe de la potestad de este mundo, que es de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizado en los hijos de quién, en los hijos de desobediencia. Él es el que propulsa, él es el que da el dinamis a esos hijos de desobediencia para que hagan las cosas de maldad, las cosas que ellos, como decía esta china, es que yo no pensaba hacer nada y de pronto resultó haciendo las cosas, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso éramos todos nosotros, eso lo dice el apóstol en Gálatas, en Efesios 2:3. Y en esa forma nosotros tenemos que mirar que tenemos que defendernos de esas formas necias y dañosas, que tenemos que defendernos de esas pasiones juveniles, en 2 de Timoteo 2:22, de nuestra propia pasión, porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuántas veces nosotros, no, es que yo quiero esto? Y la mujer le dice: hijo, pero es que mire, tal cosa.
No, es que yo quiero eso. Tengo un recuerdo de mi abuelita, quiero contárselos hoy para poder traerla aquí. Perdóneme que ocupe este espacio. Mi abuelita comentaba de un señor que tenía a su esposa y que él iba a trabajar todos los días. Y cuando llegaba a la casa, la señora le tenía servido todo bonito, todo bueno. Pero el tipo volteaba la olla, volteaba todo y no le recibía nada. O sea, y la gritaba y la golpeaba. Entonces un día, él estaba por llegar y llegó, ella le había servido la comida, el almuerzo, y el tipo estaba por llegar y llegó una gallina y se montó encima de la mesa y hizo lo bonito. Entonces llegó la señora con mucho cuidado, tapó, cubrió, ¿sí?, lo que hizo lo que hizo la gallina. Y en ese momento llegó el marido y vio la comida y dijo: no, yo quiero comerme un pedazo no lo pronuncio, de gallina. Y entonces la señora fue y le levantó la tapita y dijo: servido está, mi amor. Es así como muchas veces nosotros queremos, mis amados hermanos. Tenemos unos deseos apasionados de nuestra carne, ¿cierto?, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Cierto que es un hijo de ira? Entonces hasta ahí más o menos hemos comprendido lo que nosotros tenemos que mirar en nosotros. Por ejemplo, si yo de pronto estoy caminando en el Señor, sí, me creo la Coca-Cola del desierto, ¿sí?, y de pronto tengo ira, tengo lascivia, tengo rabia, ¿eso qué es? Tengo que sentarme y decirle: Señor, perdóname y muéstrame, enséñame cómo quitar todas estas obras de la carne para que yo pueda tener los frutos del Espíritu Santo. Por eso es bonito que sepamos lo que es la iniquidad, ¿sí? Nadie es tentado, diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia, mi amado. ¿Qué es el resumen? ¿Ya digamos esto? Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 14. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz, ¿qué? La muerte. Eso está en BTX 4. Ahora vayamos a leerlo en la Biblia K2. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado, diga bien, cuando lo cogen de las mechas y lo cogen de la oreja, y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado, o sea, de sus propios deseos. Aquellos que hemos vivido en el antiguo y del pasado, aquellos que hemos vivido en la oscuridad por deseos incontrolables, ¿sí?, el enemigo tratará de que nosotros en este momento haga esos deseos, luego nos pone la carnada para que nosotros cometamos el pecado, ¿cierto? Entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, grande, para la muerte. Entonces tenemos que fijarnos en muchas cosas. Tenemos que pedirle mucho perdón al Señor y tenemos que pedirle sabiduría. ¿Para qué? Para que por intermedio de esa sabiduría Dios a nosotros nos muestre qué es lo que tenemos que hacer con cada cosa de estas. También podemos hablar de las inmundicias, y eso lo dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10, especialmente los que siguen a su vieja, naturaleza, no cometamos error, naturaleza. Los que siguen a su vieja naturaleza en la lujuria de la podredumbre y desprecian la autoridad, estos presuntuosos y obstinados, falsos maestros, no temen, insultando seres malayí, mientras que los malayí, que son más fuertes y poderosos, no traen ante el Adón acusaciones insultantes contra ellos. Pero esta gente, o sea, aquellos que son presuntuosos, obstinados, falsos maestros, actuando sin pensar como bestias,
sin razonamiento, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento. Uno los oye a veces hablar en contra de Dios, pero ellos ni siquiera saben quién es Dios. Ellos no saben para dónde camina Dios. Y cuando sean destruidos, su destrucción será total. Eso lo dice la K2. Y la BTX dice, y especialmente a los que andan en pos de la carne en lujurias inmundas y desprecian el señorío, atrevidos, arrogantes, que no temen cuando blasfeman a las glorias, donde los ángeles mayores en fuerza y poder no llevan ante el Señor acusación injuriosa contra ellos, pero estos, como animales irracionales por naturaleza, nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos. Amén. Ese es el final, ese es el devenir del final de los tiempos. Amén. Ahora, hablemos de transgresión, que es transgredir. Hablemoslo en hebreo. Su término es pacha. Pacha. El número es 6586, que es rebelarse, que es transgredir. En arameo palestino es sentirse atemorizado, ser tibio. Aparece en la oración de Salomón esa transgresión. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 50. Entonces escucha tú su oración y su súplica desde los cielos, el lugar de tu morada, y ampara su casa. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti y todas sus transgresiones. Quedó aquí. Además, esta rebelión o transgresión tiene dos etapas. Óigame bien, hermanos, tiene dos etapas. Primera, todo el proceso de rebelión tiene la mira puesta en una independencia o autonomía. Eso le pasó a Satanás. Se rebeló contra el poder de Dios porque él quería ser Dios. Él quería ser autónomo, él quería ser el único. ¿Cuántas veces alguien trata de rebelarse contra el pastor, contra los líderes, porque él también quiere ser líder? Fácil. Vaya a la palabra de Dios, aprenda de la palabra de Dios, tenga celo de Dios, y en esa forma usted podrá ser líder y podrá hasta ser pastor. ¿Por qué no? Claro que sí. Y segunda, siendo esa autonomía el resultado de la rebelión. Y tercera, cuando ya el proceso queda sin metas. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tome una rebelión, por decir, yo quiero tener lo que éste tiene, ¿sí? Hago ese proceso de rebelión contra Dios porque yo quiero cogerlo del otro. O sea, yo codicio. En ese momento entra ese proceso y al final voy a obtener o una satisfacción o una pérdida de metas. En ese momento llego yo y digo, bueno, ya conseguí lo que quería, entonces ahora voy para el otro y me meto en otro proceso. Pero cuando llego a esa cosa y ya tengo y no tengo más, digo, wow, entonces ya queda ahí ese momento que se llama, queda sin metas. Y este término pacha adquiere un término más radical. Cabe dentro de las metas de una rebelión sin metas previstas. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 8 al 10. Pecha es usado como nombre. Habíamos dicho que pecha es rebelión, ¿cierto? Entonces, como nombre es transgresión, culpa, castigo, ofrenda, descarriarse voluntariamente del camino de Dios y por tanto es rebelión. En Amos 2:4, la palabra de Dios dice, aquí está lo que dice Yahweh, por 3 pecados de los hijos de Yehudá y por 4 no los revocaré, porque ellos han rechazado la Torá de Yahweh y no han observado su mismo. Y los ídolos vanos que han hecho, cuáles sus padres siguieron, los causaron a errar. Yo mandaré fuego a Yehudá y devorarán los cimientos de Jerusalén. Esto es en K2. Entonces estamos hablando de ese pecha como una transgresión personal. También contra el prójimo se comete este patrón de rebeldía o desvío deliberado del camino establecido. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Génesis capítulo 31-36 dice, respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Fíjense que el pecado lleva a que uno a veces ataque a las personas de modo tal que las pueda hasta matar, les puede causar daño, y eso lo causa y después vienen con el arrepentimiento, qué pena contigo, pero es que yo no quería hacerlo, ¿cuál?
ya lo hizo, ¿cierto? Listo. A veces significa el castigo por la transgresión. A causa del pecado, el ejército fue puesto bajo su poder junto con la continua ofrenda quemada. Echó por tierra la verdad mientras actuaba y prosperaba. Eso lo dice en Daniel capítulo 8, versículos 12 al 13. Y finalmente, transgresión indica la ofrenda por la transgresión. Eso está en Miqueas capítulo 6, versículo 7. Puede ser como una acción absoluta y radical. Entonces, en ese momento se presenta en el Antiguo Testamento como el objeto de esa rebelión, Oseas 7, versículo 13. Y Isaías 63, 24, donde es un estilo de vida apóstata, siendo, como se dice, engendrado en la maldad. Amén. Por eso, mis amados hermanos, quería traerles eso, ¿sí? Para que tengan las bases, para que por favor las puedan leer, las puedan llevar a su conocimiento, a su entendimiento y a su sabiduría, para que ustedes sepan más o menos qué es un pecado y qué es una transgresión, para que ustedes vean qué es la iniquidad, para que cuando ustedes pidan, clamen al Señor y le oren al Señor, en ese momento esa verdad se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Amén. Cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, Señor. Gracias porque tú has abierto, Señor, nuestros ojos para poder entender el mensaje, Papito Dios, para poder comprender que aún nos faltaba un poquito. Ese cuartico que necesitamos abrirlo, Señor, y que tú nos llevas a que lo abramos, a que rompamos todo, a que clamemos a ti, porque eres tú el único que puede romper, que puede eliminar todo eso. No somos nosotros. No tenemos la capacidad, pero si la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Y nosotros aquí estamos fuertes en ti, mi amado Dios, porque te tenemos a ti. Gracias, mi amado Señor, bendícenos y llévanos con bien. Llévanos, Señor, a los lugares que vamos. También, Señor, te pido que me conduzcan bien, que seas tú, Señor, guiándome, llevándome, envía a tus ángeles para mi caminar, para esta nueva experiencia, porque cada día es una nueva experiencia en la labor, Señor, no en el trabajo, sino en la labor que voy a hacer en Málaga. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.